Pues bienvenidos a Observatorio, ya estamos aquí en nuestra sección desde el aula, en esta ocasión con Salvador Guerrero para hablar, como siempre, del tema de la semana. Un tema de coyuntura, pero un tema de mucha importancia, Salvador. Ayúdanos a entender por qué es tan importante el nombramiento del presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, bueno, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, tiene una naturaleza como un órgano no jurisdiccional, sino cuasi jurisdiccional, de protección de derechos humanos. Esta figura, que es un poco reciente en la historia constitucional de México, tiene un poco este referente del ombudsman de Escandinavia o algunas figuras como el defensor del pueblo, que el propósito es justamente la promoción y la protección de los derechos fundamentales. Su finalidad esencial está en esa agenda. Sí, okay. Totalmente. La función, más allá de poder observar cómo ha crecido en sus facultades o cómo podemos tener un cierto grado de incidencia, me parece que es más importante cómo en el contexto mexicano actual una Comisión de Derechos Humanos de esta naturaleza pudiera tener una incidencia y una promoción en lo que está pasando con la gente en estos momentos. A ver, me parece interesante esto. ¿Tú dirías que los distintos momentos históricos demandan comisiones de derechos humanos diferentes? Creo que cada contexto constitucional demanda acciones distintas. Okay. Efectivamente, a lo mejor una comisión de la verdad, como en Centroamérica, para ver los crímenes de guerra o de lesa humanidad que se dieron en los contextos de las dictaduras, es distinto a lo que necesita México hoy para poder afrontar las violaciones de derechos humanos que se dan en el contexto mexicano. Y creo que ahí es donde está la discusión de a quién necesitamos y qué facultades necesita la Comisión de Derechos Humanos. O sea, que tú dirías las dos cosas. Tú dirías que al nombramiento también hay que acompañarlo con una reflexión sobre las reglas con las que funciona la CNDH. Exactamente. Creo que hay un componente esencial de la agenda que se tiene, es decir, si es posible ver que hay una pieza clave en la construcción de los derechos. Me refiero muy en específico a partir de la reforma de 2011, okay, en el que la Comisión de Derechos Humanos se le da nuevas facultades, pero también se necesita ser un actor de reflexión. Por ejemplo, que la Suprema Corte a lo mejor ha tenido dentro de estos últimos 2 o 3 años respecto a la promoción y la conservación, digamos así, de los derechos humanos. ¿Tu valoración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tenemos hoy es positiva, negativa? En fin, ¿qué piensas de la Comisión de Derechos Humanos actual? Digo, sería muy complicado hacer un balance tan breve pero algo así, un bote pronto. Sí, hay cosas muy rescatables. Por ejemplo, yo rescato ahora la recomendación sobre Viricuta, un caso muy importante sobre el despojo de una comunidad en un lugar sagrado, pero vino muy tarde después que ya estaba próximo la resolución en los canales judiciales. Me parece que hay grandes avances, pero también hay grandes retos y hay grandes dificultades. Por ejemplo, me parece que la Comisión Nacional actual ha estado enfocado en temas que son relevantes, pero no desde sus facultades. Por ejemplo, entre particulares, creo que ha hecho mucho énfasis en tratar de ir en contra de la violencia contra la mujer, de la violencia doméstica, de la violencia en el noviazgo, pero hay otros grandes temas en donde parece que está ausente. O sea, tú dirías que ha enfocado sus energías en problemas que tienen que ver con derechos humanos, sin duda, pero más en las relaciones entre particulares y no necesariamente en aquellos actos que pueden ser imputables al Estado. Exactamente. Creo que hay una disociación, efectivamente tiene mucho que ver con la concepción de los derechos humanos, qué agenda se tiene, hacia dónde va la Comisión, pero también en el grado de incidencia, por ejemplo, frente a actores de poder, porque justamente este tipo de comisiones que se basan en un principio de independencia, en poder actuar en contra del gobierno, no siempre se está dando, o parece que hay responsabilidades menores, ¿no? Y no hacia los actores. Y no hacia los actores más importantes. Hay quien dice que eso se debe a un mal diseño constitucional porque se permite la reelección del titular de la CNDH. ¿Tú crees que eso es así? ¿Que el hecho de que la reelección sea posible genera incentivos para que la comisión, y en particular quien la encabeza, decida no confrontar a los actores políticos que después van a tener que decidir si el mismo es reelecto o no? Sí, por supuesto. Creo que hay varios factores. Me parece que la reelección es uno muy importante porque en la reelección
el tema no es, por ejemplo, como en los diputados o como en los senadores, verificar su actuar frente a la ciudadanía, sino es los derechos de las personas en sí mismos los que están en riesgo. Entonces, creo que la reelección es un tema, pero también el diseño de cómo se nombra. Es decir, ahora no tengo referencia de que en algunos otros organismos constitucionales autónomos exista esta posibilidad de reelección, pero me parece que afecta gravemente a cómo se pueda desempeñar. ¿Y el nombramiento tampoco te gusta a cargo del Senado de la República de manera exclusiva? Digo, la Constitución dice que escuchando a la sociedad, haciendo una amplia consulta, pero al final la responsabilidad política es del Senado. ¿Te parece una buena o mala decisión? Me parece que es buena porque el Senado en teoría estaría representando a la República. No obstante, creo que los mecanismos de consulta a la sociedad civil deben ser muchísimo más amplios y a lo mejor no formar una especie de veto, pero sí formar un escrutinio respecto a las personas que se quieran integrar a la Comisión de Derechos Humanos. Un dato importante, no te pido que hables de personas, menos si no quieres, pero ahora hay una serie de nombres sobre la mesa de los cuales necesariamente se elegirá a la persona que tendrá a su cargo la comisión por los próximos años en este contexto tan difícil en el que estamos. ¿Tú dirías que hay dentro de la baraja de nombres personas con el perfil idóneo para encabezar a la comisión? Sí, me parece que se tienen muchos nombres, digo, el currículum de muchos habla por sí mismo, pero hay dos situaciones que creo que vale la pena recordar. Muchos vienen de muchas instituciones, okay, y esas instituciones suelen estar ligadas con personas, suelen estar ligadas con instituciones y muy en específico incluso con partidos políticos. Entonces, me parece que la Comisión de Derechos Humanos debe ser ajena a los partidos políticos, ajena a las personas dentro del ejercicio del poder público y eso no obstaría para que la persona que llegara trajera el equipo de donde estuviera. Una pregunta que es importante. ¿Importa mucho la persona que encabece la comisión o lo que importa es que cuenten con los atributos legales, con las facultades, con los recursos, con la infraestructura para realizar su tarea? Es decir, ¿por qué discutimos tanto alrededor del nombramiento del titular si la comisión es una institución con muchas más personas? Sí, el diseño constitucional de México es muy curioso porque parece que este tipo de organismos autónomos se les da órganos colegiados que donde estuvieran representados o no se caería en este vicio de estar sesgado. Pero la Comisión de Derechos Humanos es uno de los pocos poderes donde una sola persona es el titular, donde una persona tiene el poder de decisión. Entonces es muy importante hablar, pero también a la par no hay que descuidar otros aspectos, como sí se ha hecho, por ejemplo, en el actual Instituto Nacional Electoral, donde existe un servicio profesional de carrera, en que también exista un servicio profesional de carrera, digo, lo tiene la actual comisión, pero en donde se trabaje más y más sobre la profesionalización y la independencia de los operadores. Pues Salvador, muchísimas gracias, porque la verdad es que son reflexiones serias, sustentadas y además muy relevantes en el contexto actual, porque hablaremos de esto también ahora en Observatorio, seguiremos hablando de la CNDH, hemos intitulado el programa La CNDH que tenemos y la CNDH que necesitamos. Vamos a un corte y ya volvemos acá con Ricardo Ortega y con Maite Azuela a nuestro análisis en perspectiva.